Hola chicos. Bueno, ahora ya sí que sí, vamos con la última clase de la Revolución Rusa, ¿vale? Y bueno, para repasar rápidamente lo que vimos en la clase anterior, bueno, pues recordad que, bueno, vimos que los bolcheviques se establecen definitivamente en el poder después de que, bueno, se produce una guerra civil, esa guerra civil la vencen y el país, acordaros que estaba completamente destruido una vez que termina esa guerra civil, puesto que la población, bueno, pues viene de sufrir grandes hambrunas y hemos pasado de, bueno, pues por un comunismo de guerra en el que se han requisado las cosechas, en el que se han colectivizado las tierras, en que se ha nacionalizado toda la industria y todos los bancos, etcétera, y que, bueno, pues Lenin llega definitivamente al poder y se convierte en el gran líder de Rusia. Bueno, pues recordad que la primera política que aplica Lenin nada más llegar al gobierno una vez terminada la guerra es acabar con el comunismo de guerra y establecer lo que se llama la NEP o nueva política económica. ¿Vale? Esa nueva política económica, acordaros que se caracterizaba por ser una economía mixta en la cual una parte pertenecía al Estado y otra parte era privada, es decir, acordaros que las tierras, por ejemplo, pasan a ser nuevamente privadas y que pasan a formar parte básicamente de un grupo de campesinos que se denominan los kulaks, que son los que se vuelven los campesinos ricos. Y que por otra parte, en el caso de las industrias, las grandes industrias van a ser controladas por el Estado, mientras que las industrias de tamaño pequeño pueden ser de iniciativa privada, ¿vale? Además os dije, bueno, que se establece la URSS, que Rusia se convierte en esta gran unión de repúblicas socialistas, ¿vale? Que se crea en 1922 y que, bueno, que a raíz de que Lenin enferma aparece un gran problema dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el que dominaba toda la política de Rusia, ¿no? Y que aparecen dentro de, bueno, dentro del partido dos grandes candidatos a suceder a Lenin al frente del gobierno ruso, ¿vale? Que uno de esos candidatos es Trotsky y otro de los candidatos es Stalin. Recordad que Trotsky era una figura importante puesto que había creado la Guardia Roja y el Ejército Rojo y que, bueno, que su gran objetivo era el de llevar la revolución mucho más allá de Rusia y exportarla al resto de países del mundo. Mientras que en el caso de Stalin, este era el secretario general del Partido Comunista y además de eso, bueno, pues este lo que va a querer es que el socialismo se quede solamente en Rusia, no sin haber ningún tipo de necesidad de exportar la revolución. Bueno, pues os dije que una vez que muere Lenin, Stalin poco a poco se va haciendo con el poder. Va acabando dentro del PQS con todos los miembros del partido que se oponen a él o que están en su contra, y al ir eliminando poco a poco a todos sus opositores políticos, al final acaba convirtiéndose en el gran líder del PQS y en general o en definitiva el líder de Rusia, ¿vale? Y que al convertirse en el líder de Rusia, ya sobre todo a partir del año 1929, comienza una verdadera dictadura que vamos a ver en qué consiste, ¿vale? Trotsky, por su parte, tiene que exiliarse, de hecho, nada más llegar Stalin al poder, él ya directamente permanece fuera de Rusia y que en México será asesinado finalmente por Stalin, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué consiste un poco la dictadura de Stalin, qué características tuvo, etcétera, porque es un periodo largo en el tiempo y muy importante. De hecho, el próximo tema que veremos será el periodo de entreguerras y el periodo de entreguerras es básicamente esta lección, quiero decir, en el caso de Rusia es esta lección que vamos a ver ahora, la dictadura de Stalin que se abarca durante todo ese periodo por completo, ¿vale? Bueno, pues esta nueva dictadura encabezada por Joseph Stalin se va a caracterizar por lo siguiente. En primer lugar, como ya sabéis, como en toda dictadura, hay un único partido político y ese partido político es el que controla todo, absolutamente todo, dentro del Estado, ¿vale? En este caso va a ser el PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, que ya había fundado Lenin. Bueno, pues Stalin se va a convertir en el líder indiscutible de ese partido y ese partido va a ser el que controle la vida del Estado, incluso a nivel social, ¿vale? Incluso al nivel del comportamiento de la sociedad rusa. Como ya os dije, la ideología de Stalin era el de mantener el socialismo únicamente en Rusia. A él no le interesaba exportar la revolución fuera, por lo que no cree en las internacionales ni en este tipo de movimientos obreros. ¿Vale? Bueno, como en
las dictaduras que veremos también durante el periodo de entreguerras, el culto a la personalidad del líder es fundamental. De hecho, aquí lo estáis viendo en los carteles. Estos carteles propagandísticos son los que encontramos durante la dictadura de Stalin, en los que aparece como un líder carismático, un líder compasivo con, bueno, con los rusos y con la gente que está bajo su poder. Y bueno, pues la propaganda a favor del mismo va a ser una característica muy reseñable, ¿vale? Pero sobre todo una característica muy destacada durante la dictadura de Stalin es que cualquier tipo de oposición hacia su poder personal va a ser duramente reprimido y eliminado, ¿vale? De hecho, su política va a ser muy represiva y muy dura, y de hecho es considerado uno de los grandes genocidas de la historia debido a las grandes purgas que realizó en contra de todos sus opositores políticos o cualquier opositor a las políticas stalinistas, ¿vale? Bueno, de hecho va a haber grandes campañas de purgas. Esas purgas, bueno, pues son periodos en los que encontramos encarcelamientos o asesinatos masivos de todos los opositores al régimen. Esa va a ser una característica fundamental dentro de su dictadura. Y en segundo lugar, en 1929, si mal no recuerdo, es cuando aparecen los gulags. Los gulags son campos de concentración donde los opositores al régimen son obligados a realizar trabajos de manera forzosa, ¿vale? No penséis que los campos de concentración solo aparecieron durante el nazismo alemán, sino que, por ejemplo, durante la dictadura stalinista rusa también los vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué consiste un poco la economía de Stalin. Bueno, con Stalin se acaba esa política de la NEP que hemos visto, es decir, esa combinación de una economía mixta con una economía privada, etcétera, va a desaparecer, sino que en su lugar la NEP va a ser sustituida por una total planificación y un control total de la economía por parte del Estado, ¿vale? Es como una especie de vuelta al comunismo de guerra, pero en una situación en la cual no hay una guerra, no hay un conflicto abierto. ¿Qué significa la planificación y el control estatal? Pues significa que efectivamente la propiedad privada se prohíbe, es decir, nadie puede tener sus propias fábricas, sus propios bancos, sus propias tierras, sus propios transportes, etcétera. Y esto va a tener dos consecuencias importantes en la agricultura, por un lado, y en la industria, por otro lado, ¿vale? Bueno, en el caso de la agricultura se produce lo que se llama una colectivización forzosa. Una colectivización forzosa significa que todas las tierras del Estado, todas las tierras que hay en Rusia se vuelven colectivas y pasan a ser tierras fundamentalmente del Estado, ¿vale? Esas tierras pasan a convertirse en granjas y esas granjas pasan a explotarse por campesinos de manera colectiva. Es decir, deja de haber campesinos ricos, esos kulaks de los que os hablaba, que tienen sus propias tierras, y todas las tierras en general pasan a convertirse en grandes granjas que son explotados por los rusos en grandes comunidades, ¿vale? Por campesinos rusos. Bueno, estas granjas colectivas se van a denominar los koljós y los sovjós. Vamos a ver que, bueno, los koljós son básicamente granjas de campesinos gestionadas por estos propios campesinos en forma de cooperativas, y los sovjós son granjas, lo mismo, pero básicamente estatales o gestionadas directamente por el Estado. Aquí tenéis algunas imágenes de esos koljós o de esos sovjós, ¿vale? Ya os digo, son grandes granjas donde los campesinos que viven allí, viven en el mismo sitio donde cultivan sus tierras, bueno, pues trabajan para producir todo lo necesario para el Estado. No os tengo que decir, obviamente, que todo lo que se producía, ¿vale? Era directamente gestionado por el Estado, es decir, lo que se obtenía de esas cosechas o de esas granjas colectivas, los campesinos que vivían allí, lo normal era que no lo pudiesen gestionar o que no pudiesen obtener beneficio de todas esas cosechas que obtenían, sino que era directamente el Estado quien pasaba a requisarlas y a gestionarlas o redistribuirlas entre la población, ¿vale? Bueno, esto es lo que se produce en el caso de la economía en el sector de la agricultura. En la industria lo que sucede es que se establecen los planes quinquenales y la industria pasa a estar planificada. Los planes quinquenales son unos planes que se establecen cada 5 años en los cuales se decide qué medidas se tienen que llevar a cabo durante esos 5 años y se proponen
por decirlo así, podemos decir que lo que se proponen son unos objetivos de cara a 5 años, es decir, la industria tiene que alcanzar este porcentaje de crecimiento, tenemos que incrementar la producción en un tanto por ciento, etcétera. Se intenta planificar para los próximos 5 años cómo va a ser la economía y en concreto la industria, ¿vale? Entonces, ¿qué sector se va a potenciar? Pues fundamentalmente se va a potenciar el sector de la industria pesada, ¿vale? La industria pesada es la que requiere mucha materia prima y muchas fuentes de energía. Fundamentalmente, por ejemplo, los sectores de la construcción, la siderurgia, la metalurgia, eso es la industria pesada, ¿vale? ¿Qué es lo que se quiere con esto? Pues lo que se quiere es que Rusia sea un país lo más independiente posible, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico como a nivel militar. Es decir, el objetivo es convertir a Rusia en una gran potencia y de hecho Stalin lo conseguirá. Llegaremos a ver que durante el periodo de entreguerras Rusia se llegaría a convertir indudablemente en la primera potencia industrial del mundo gracias a esta economía tan férrea que adoptó el stalinismo, ¿vale? Es lo que os digo, es la consecuencia fundamental, es decir, la URSS se industrializa rapidísimamente, pasa a convertirse en la gran potencia industrial de finales de los años 30, de hecho será una potencia industrial tan importante que la crisis económica que se produce en 1929 en Estados Unidos y que afectó a toda Europa, a Rusia no le llegó a afectar, sino que continuó siendo una gran potencia, ¿vale? Lo que pasa que es cierto que esta industria vamos, o esta política industrial va a tener también unas consecuencias económicas. Esas consecuencias van a ser que todos los esfuerzos económicos del Estado se destinan a la industria y eso hace que la agricultura sufra un retraso y provoque también cierta situación de hambre entre la población porque, bueno, pues se descuida la producción de bienes de consumo, ¿no? De bienes de consumo básicos y de primera necesidad. Y además, el nivel de vida de los rusos tampoco mejora, podemos decir, sino que continúa un nivel de vida bastante bajo y los salarios también van a continuar siendo bastante discretos, podríamos decir, ¿vale? Y bueno, como ya os he dicho, la principal característica de la dictadura de Stalin es el terror, ¿vale? El terror stalinista. Es decir, Stalin va a conseguir convertirse en un gran líder gracias a la dura represión que ejerció en contra de numerosos sectores. ¿Quiénes van a ser los sectores que sufran una mayor represión? Pues sobre todo los kulaks, ¿vale? Puesto que ya hemos dicho que la principal medida económica de Stalin es llevar a cabo la colectivización agraria. Los campesinos o los kulaks son los que tenían las tierras en propiedad, con lo cual ante cualquier campesino que se negase a entregar su tierra o entregar sus propiedades, o era llevado a un campo de concentración o directamente era eliminado en una de esas purgas que llevaba a cabo el régimen. Además, Stalin eliminó a todos sus disidentes políticos, a muchos miembros del Partido Comunista, de su propio partido, que estaban en contra de su poder, a dirigentes del ejército también que pudiesen ofrecerle alguna oposición a su poder, etcétera. De hecho, aquí estáis viendo que del Congreso que formaba del Congreso del Partido Comunista en 1934, que está formado por 1996 miembros, Stalin acabó eliminando a 1.108 de estos, es decir, a un 55% del Congreso del PQS lo eliminó y dentro de la cúpula del partido de los grandes cargos acabó cargándose al 70%, con lo cual, imaginar la dura represión que lleva a cabo para conseguir establecerse en el poder. ¿Vale? Esto que tenéis aquí, en este mapa, en estos puntos rojos que tenéis, son los distintos gulags o campos de concentración que se crean durante la dictadura stalinista, fundamentalmente en Siberia. Y aquí, bueno, pues eran llevados los kulaks y su familia, que se había resistido a entregar sus tierras, etcétera, y aquí realizaban pues todo tipo de trabajos forzosos en unas condiciones de vida muy miserables. Pensad que es Siberia, donde las temperaturas generalmente durante todo el año son temperaturas bajo cero, y en el que, bueno, pues estos gulags están obligados a trabajar durante un montón de horas y, bueno, pues bajo unas condiciones de vida muy miserables, ¿vale? Estas van a ser las bases fundamentalmente del terror stalinista. ¿Vale? Además, bueno, pues lo que os decía de la propaganda del líder, bueno, pues como una gran figura y bueno, pues en esto consiste, ¿vale? La dictadura de Stalin que se desarrolla durante ya el periodo de entreguerras. Así que bueno, lo dejamos aquí y con esto terminaríamos con el tema de la Revolución Rusa, ¿vale? Y el siguiente sería el periodo de entreguerras, que ya veremos cuando lo empezamos a ver, porque como esta situación se prolongue, pues tendremos que verlo así. Así que nada.
Que os cuidéis mucho, ¿vale? Que llevéis la cuarentena lo mejor posible y yo ya me despido por esta semana. Chao.